El viento en la vecindad nunca había sonado tan extraño. Esa noche, al caer el sol, los pasillos retumbaban con un silbido áspero que parecía salir de gargantas invisibles, como si alguien o algo soplara desde los rincones más oscuros. Las ventanas vibraban con un crujido seco, y el aire cargado de humedad apestaba a óxido y tierra podrida. El chavo dormitaba dentro de su barril, encogido y tembloroso, mientras los demás habitantes de la vecindad descansaban en sus cuartos, ignorando las sombras que parecían reptar cada vez más cerca de ellos. Esa noche, en particular, Kiko no lograba dormir. Sus ojos abiertos reflejaban un brillo inquieto bajo la débil luz que se filtraba por la ventana de su cuarto. Sus mejillas infladas, siempre infantiles, parecían tensas, casi rígidas, como si su sonrisa habitual hubiese sido arrancada de cuajo por un pensamiento oscuro. Sobre su mesita de noche descansaba su pelota redonda, la de siempre, esa que tanto cuidaba. Sin embargo, Kiko apenas la miraba. La acariciaba con una mano temblorosa, como si le costara tocarla. No es suficiente. Susurró con una voz ahogada, apenas audible. Tiene que ser distinta. Tiene que ser perfecta. El eco de sus palabras rebotó en las paredes húmedas y descascaradas. Un murmullo casi animal respondió desde la oscuridad, aunque nadie parecía estar ahí. Kiko tragó saliva, pero sus ojos no paraban de brillar, inquietos. Al día siguiente, todo parecía normal. El sol iluminaba el patio, y la vida en la vecindad continuaba con su bullicio habitual. El chavo corría torpemente alrededor del barril, jugando a las escondidas consigo mismo. La Chilindrina reía con esa voz chillona que en ocasiones parecía rasgar el aire. Don Ramón discutía con el señor Barriga, quien había llegado a cobrar la renta. Y doña Florinda conversaba en la puerta de su casa con el profesor Girafales, ofreciéndole una taza de café. Solo Kiko permanecía sentado en una esquina, abrazando su pelota con una fuerza desproporcionada. Su mirada era distante, fija en un punto invisible del suelo. Kiko, lo llamó la Chilindrina con sorna. ¿Por qué no juegas con nosotros? ¿Tienes miedo de perder? Kiko ni siquiera reaccionó. Apenas apretó la pelota contra su pecho y murmuró. Redonda. No sirve. Redonda no sirve. El chavo, curioso, se acercó al escucharlo. ¿Qué no sirve? ¿Tu pelota? Pero sí está bien bonita. Yo quisiera tener una así. Kiko lo miró de reojo. Sus labios se movieron apenas, formando una sonrisa torcida. No. Tú no entiendes. Dijo con voz ronca. Una pelota redonda no sirve. El chavo, confundido, se alejó corriendo hacia su barril, murmurando entre dientes. Don Ramón, que observaba desde cerca, frunció el ceño. Oye, chamaco. ¿Qué te pasa? Estás más raro que de costumbre. Dijo, rascándose la cabeza con preocupación. Kiko levantó la mirada. Sus ojos parecían dos espejos oscuros, con un brillo que helaba la sangre. Es que estoy pensando. Respondió con un tono pausado, casi solemne. ¿No sería maravilloso tener una pelota cuadrada? Un silencio extraño cubrió el patio por unos segundos. La Chilindrina soltó una carcajada estridente. ¡Ay, Kiko, qué bruto! Las pelotas son redondas, si no, no rebotarían. Pero Kiko no se rió. Se quedó inmóvil, clavando los ojos en la nada, como si su mente se hundiera en un agujero sin fondo. Esa tarde, mientras los demás seguían con sus rutinas, Kiko se encerró en su cuarto. Nadie notó cómo pasaban las horas en silencio tras esa puerta cerrada. El sol cayó y la noche volvió a cubrir la vecindad. Afuera, el aire olía cada vez más pesado, con un aroma rancio que parecía salir de las paredes mismas. Dentro del cuarto, Kiko estaba arrodillado frente a su pelota. Sobre la mesa había hojas arrugadas con dibujos torcidos. Bocetos de un balón con ángulos imposibles, con esquinas afiladas que parecían cuchillas. Su respiración era agitada. Si fuera cuadrada, nadie más tendría una igual. Susurraba con voz febril. Solo yo. Solo yo. Un golpe seco interrumpió el silencio. Tocaban a la puerta. Tesoro. La voz de doña Florinda sonaba preocupada. ¿Por qué no cenas? Kiko respondió sin apartar la vista de sus dibujos. No tengo hambre, mami. Estoy ocupado. Doña Florinda dudó unos segundos, pero al final se alejó.
Su hijo nunca había sido tan extraño, pero pensó que solo era un capricho infantil. No podía sospechar lo que realmente crecía en la mente del niño. Esa noche, mientras todos dormían, un ruido inquietante recorrió los pasillos de la vecindad. Era como el arrastre de un objeto pesado contra el suelo. El eco metálico del chirrido parecía surgir del cuarto de Kiko. Pero nadie salió a investigar. Nadie quiso enfrentarse al frío inexplicable que llenaba el ambiente. Dentro de la habitación, Kiko reía en silencio. Una risa seca, interrumpida por jadeos. Frente a él, sobre la mesa, descansaba su pelota redonda. Pero ahora estaba rodeada de clavos, maderas, y fragmentos de metal retorcido. Sus manos manchadas de polvo y óxido temblaban, pero sus ojos brillaban con una obsesión enfermiza. Pronto dejarás de ser redonda, murmuró, inclinándose hacia ella. Y entonces, serás mía para siempre. El viento se coló por la ventana con un chillido espantoso. Las sombras parecían moverse alrededor de Kiko, como si algo invisible celebrara con él su proyecto imposible. El niño no dormía ya. Solo pensaba. Solo soñaba despierto con un objeto que nadie más podría poseer. Una pelota cuadrada. El amanecer llegó, pero no trajo alivio. En la vecindad, el sol se filtraba débilmente entre nubes densas y grises, como si el cielo estuviera enfermo. El aire olía a humedad y a hierro oxidado, un hedor extraño que se adhería a la ropa y a la piel. Las risas habituales de los niños se sentían apagadas, como si fueran ecos lejanos de otro tiempo. El chavo salió de su barril con el estómago rugiendo. Caminaba tambaleante hacia la cocina improvisada donde solía mendigar un pan viejo, pero se detuvo al ver a Kiko. El niño estaba sentado en las escaleras, con la pelota entre las manos. La apretaba tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, y su mirada era fija, vacía, como si no hubiera dormido. «Hola, Kiko», saludó el chavo con esa inocencia tonta. «¿Quieres jugar a la pelota?» Kiko lo miró. Sus ojos parecían más oscuros que nunca, rodeados de ojeras. Una sonrisa forzada se formó en su rostro. «No. Todavía no», dijo con voz áspera. «Aún no está lista». ¿Qué no está lista?, preguntó el chavo, ladeando la cabeza. Kiko apretó los labios y bajó la mirada. No respondió. En ese momento, salió la Chilindrina, corriendo y riendo como siempre. «Vamos a jugar. Vamos a jugar», gritaba, sacudiendo los brazos. «Apúrate, chavo». El chavo corrió tras ella, pero al girar la cabeza, notó que Kiko seguía en el mismo lugar, inmóvil, como si ni siquiera los escuchara. Don Ramón se encontraba sentado en una silla rota, reparando unos zapatos con las manos cubiertas de pegamento. El profesor Girafales había llegado una vez más, trayendo un ramo de flores para doña Florinda. Ambos conversaban en voz baja, mientras doña Clotilde barría lentamente el pasillo, murmurando frases incomprensibles. Todo parecía normal, al menos en apariencia. Pero de pronto, un ruido sordo se escuchó desde el cuarto de Kiko. Un golpe metálico, seco, seguido de un chirrido que erizó la piel de todos. ¿Qué fue eso?, preguntó la Chilindrina, deteniéndose en seco. Don Ramón levantó la cabeza, inquieto. «Oye, tesoro», gritó doña Florinda, golpeando la puerta del cuarto de su hijo. «¿Qué estás haciendo ahí adentro?». La puerta permaneció cerrada. Solo se escuchó un murmullo. «Estoy jugando», respondió la voz de Kiko, opaca, como si viniera desde un túnel. Doña Florinda se quedó inmóvil, con el ceño fruncido. Algo en ese tono no sonaba normal. Pero el profesor Girafales intervino, intentando tranquilizarla. «Debe ser un pasatiempo. Algún juego raro. No se preocupe, doña Florinda». El señor Barriga, que había llegado para cobrar la renta, aprovechó para reclamar. «Bueno, ya que estamos todos aquí, sería un buen momento para que...». «No hay dinero», interrumpió don Ramón con fastidio, echándolo con la mano. Mientras todos discutían, nadie notó que Kiko los observaba por la rendija de la puerta. Sus ojos apenas visibles parecían dos manchas oscuras, fijas en el chavo, que reía junto a la Chilindrina. Un murmullo salió de sus labios. «Tú. Sí. Tú servirás». El frío se coló en la vecindad como un manto invisible. Las lámparas parpadeaban, proyectando sombras alargadas en las paredes agrietadas.
El viento hacía crujir las maderas y los techos oxidados. Dentro de su cuarto, Kiko estaba rodeado de objetos extraños. Maderas puntiagudas, clavos oxidados, pedazos de alambre y trozos de vidrio que había recolectado en secreto. Su pelota descansaba en medio de todo, cubierta de marcas y arañazos, como si él intentara moldearla con una furia desesperada. No basta con cambiarla, murmuraba, jadeando. Tiene que ser perfecta. Una pelota cuadrada, con esquinas, con ángulos. De pronto, escuchó un golpe en su ventana. El corazón le dio un vuelco. Al asomarse, vio al chavo parado afuera, con sus ojos enormes reflejando la luz de la luna. ¿Qué haces, Kiko?, preguntó el chavo con inocencia. ¿Por qué no vienes a jugar mañana? La respiración de Kiko se agitó. Su sonrisa se deformó en un rictus grotesco. Mañana. Sí. Mañana jugaremos, susurró. El chavo, sin comprender, sonrió también y se fue corriendo hacia su barril. Kiko cerró la ventana de golpe. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Mañana será diferente, repitió, apretando la pelota contra su pecho. Porque mañana tendré lo que quiero. Las sombras en el cuarto parecieron retorcerse, como celebrando sus palabras. Y mientras el viento rugía, la risa de Kiko se mezclaba con los crujidos de la vecindad, creando un sonido imposible de distinguir entre humano o algo más. La vecindad parecía estar atrapada en un ciclo extraño. Los días pasaban, pero el sol no brillaba igual. Las sombras se hacían más largas, y la luz parecía enferma, como si estuviera cubierta por un velo gris. El aire era pesado, denso, con un olor agrio que recordaba a sangre seca mezclada con óxido. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían algo extraño, como si la vecindad estuviera vigilada. El único que no se mostraba inquieto era Kiko. O al menos, no lo parecía. Desde hacía 3 noches no dormía, y cada día que pasaba sus mejillas estaban más hundidas, sus labios resecos, sus ojos rodeados de ojeras negras. Pero su sonrisa crecía más torcida, más inhumana. La Chilindrina jugaba saltando la cuerda, mientras don Ramón descansaba en su silla rota, fumando un cigarro barato. El señor Barriga, con su maletín, esperaba que lo atendieran, mientras doña Clotilde barría sin detenerse, susurrando con voz quebrada. Algo viene. Algo viene. Algo viene. El chavo apareció corriendo, tropezando como siempre. Ya llegué, gritó con entusiasmo. Pero de inmediato se detuvo. Kiko estaba en medio del patio, de pie, con su pelota apretada contra el pecho. Sus ojos no parpadeaban. ¿Quieres jugar?, le preguntó el chavo, esperanzado. El silencio se hizo espeso. La Chilindrina también se acercó, intrigada. Kiko al fin habló. Mi pelota pronto no será redonda, dijo con voz baja, ronca, casi gutural. Pronto será perfecta. ¡Qué bruto!, rió la Chilindrina, burlándose. Las pelotas redondas son para jugar. Si es cuadrada, ni siquiera va a rodar. Kiko giró la cabeza lentamente hacia ella. Su mirada la atravesó como una aguja helada. La sonrisa desapareció de la cara de la niña, que se escondió tras don Ramón. El chavo, aún sin entender, preguntó. ¿Y cómo la vas a hacer cuadrada, Kiko? La risa de Kiko retumbó en el patio. Una risa rota, con pausas, como si viniera de alguien que apenas recordaba cómo reír. Ya lo verás, respondió. El viento sopló de pronto, levantando polvo. El eco de esa risa pareció quedar suspendido en el aire. Dentro de su cuarto, Kiko ya no jugaba. Construía. Los pedazos de madera, clavos oxidados y trozos de metal formaban un altar grotesco en torno a su pelota. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. Pelotas cuadradas con ojos, con bocas abiertas en gritos, con esquinas que parecían cuchillas. En el centro de todo, había escrito con tiza, en letras grandes y torcidas. Solo una pelleje sirve. Doña Florinda entró sin tocar, y al ver la escena se llevó las manos al rostro. Tesoro. ¿Qué es esto? Esto no es un juego, es una locura. Kiko se volteó lentamente. La sonrisa regresó a su cara. Mami. No entiendes. La pelota redonda ya no sirve. Necesito otra. Y la haré cuadrada. Doña Florinda lo miró aterrada, sin comprender del todo.
Tragó saliva y trató de recuperar su tono autoritario. Pues no te voy a permitir que andes con esas porquerías. Voy a tirar todo esto. Se acercó al altar improvisado, pero Kiko se interpuso de golpe, empujándola con una fuerza inesperada. No toques nada. Rugió con una voz que no parecía la de un niño. Doña Florinda se quedó helada. Nunca había visto a su hijo así. Por un momento, creyó que estaba frente a alguien más. O a algo más. Retrocedió, con lágrimas en los ojos. Tesoro. Estás asustándome. Murmuró, saliendo del cuarto. Kiko respiraba con dificultad, con los ojos desorbitados. Volvió a mirar su pelota, y la acarició como si fuera un animal vivo. Pronto. Tendrás tu piel. Susurró. El ambiente era irrespirable. Las luces parpadeaban, proyectando figuras que se retorcían en las paredes. El viento golpeaba los techos oxidados como si quisiera arrancarlos. El chavo no podía dormir en su barril. Escuchaba ruidos extraños provenientes del cuarto de Kiko. Golpes metálicos, risas apagadas, y un arrastre lento, como de algo pesado siendo movido. No resistió la curiosidad. Se levantó, caminó descalzo por el patio, y se acercó a la puerta. Se inclinó y miró por la cerradura. Lo que vio lo paralizó. Kiko estaba de rodillas frente a su altar, murmurando palabras incomprensibles. Sus manos estaban llenas de cortes, y la pelota estaba cubierta de manchas oscuras. A su alrededor, las sombras parecían moverse como si respiraran. De pronto, Kiko giró la cabeza hacia la puerta. Sus ojos se encontraron con los del chavo a través de la cerradura. Tú. Dijo en un susurro profundo, casi inhumano. Tú serás la pelota. El chavo se echó hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo. Su respiración era agitada, sus ojos enormes de miedo. Se metió corriendo a su barril, temblando, tratando de convencerse de que había sido su imaginación. Pero no lo era. Dentro del cuarto, Kiko reía en silencio, acariciando su pelota, que ahora parecía latir como un corazón vivo. Muy pronto. Susurró. Muy pronto. La vecindad parecía maldita. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, como carne en descomposición mezclada con humedad y óxido. Los pasillos, antes bulliciosos con risas infantiles, se habían vuelto un eco de pasos apagados. Por las noches, los vecinos escuchaban crujidos, golpes secos y un murmullo extraño que recorría las paredes, como si alguien hablara desde adentro de los ladrillos. Pero el origen de todo siempre parecía ser el mismo. El cuarto de Kiko. Esa semana, casi todos comenzaron a soñar lo mismo. Don Ramón despertaba empapado en sudor, recordando que en su sueño había visto pelotas cuadradas rodando lentamente hacia él, dejando un rastro de sangre. La Chilindrina lloraba en las madrugadas, diciendo entre sollozos que escuchaba a Kiko reír dentro de su cabeza. Incluso doña Clotilde, con su rostro demacrado, confesó en voz baja. Algo está pasando. Algo que no es de este mundo. Ese niño. No está solo. Pero nadie quería confrontarlo. Nadie se atrevía. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo enfermizo, el chavo jugaba a saltar charcos. La Chilindrina lo acompañaba, aunque estaba inquieta, mirando de reojo hacia la ventana del cuarto de Kiko. Oye, chavo. Dijo en voz baja. ¿No has notado que Kiko está raro? Sí. Respondió el chavo, mordiéndose los labios. El otro día me dijo algo feo. ¿Qué cosa? El chavo bajó la mirada, nervioso. Que yo podía ser su pelota. La Chilindrina se estremeció, y por primera vez, no se burló de él. En ese momento, la ventana se abrió de golpe. Kiko los observaba desde la oscuridad de su cuarto. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo, y en sus manos sostenía la pelota, cubierta de vendajes improvisados, como si intentara darle forma distinta. Mañana. Jugaremos. Dijo con voz seca. Los dos niños corrieron asustados, refugiándose tras don Ramón, que los miraba extrañado. Pero cuando volvió la vista hacia la ventana, Kiko ya no estaba allí. Esa misma tarde, el profesor Girafales llegó con un ramo de flores para doña Florinda. El ambiente en la vecindad lo hizo fruncir el ceño. El aire olía rancio, y las paredes parecían sudar humedad oscura. Doña Florinda. Dijo con voz grave.
No quiero preocuparla, pero creo que su hijo necesita ayuda médica. Psicológica. No es normal lo que está ocurriendo. Doña Florinda, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, negó con la cabeza. No. No hable así de mi tesoro. Solo está atravesando una etapa difícil. Pero incluso mientras lo decía, se escuchó un golpe violento desde el cuarto de Kiko. Un chirrido metálico hizo eco por todo el patio. El profesor palideció. Eso no es normal, murmuró. El chavo, medio dormido en su barril, escuchó pasos. Pasos lentos, arrastrados, que recorrían el patio en la madrugada. Se asomó temblando y vio una silueta pequeña, infantil, cargando algo pesado en brazos. Reconoció de inmediato la figura. Era Kiko. El niño caminaba hacia el centro del patio, murmurando en voz baja, como rezando. Piel. Carne. Esquinas. Cuadrada. Cuadrada. El chavo se tapó la boca para no gritar. Kiko depositó su pelota en el suelo, y comenzó a rodearla, como si la estuviera bendiciendo. De pronto, se detuvo y levantó la cabeza, mirando directamente hacia el barril. Ya casi. Chavo. Ya casi. Dijo en un susurro que heló la sangre. El chavo se escondió de golpe, conteniendo el aliento, rezando porque no lo hubiera visto. Pero sí lo había visto. El patio amaneció con manchas oscuras en el suelo. Nadie sabía de dónde habían salido, pero parecían huellas, como si algo mojado hubiera sido arrastrado durante la noche. Don Ramón intentó limpiarlas, pero cuanto más frotaba, más parecía que las manchas se hundían en el cemento, como si fueran parte de él. La Chilindrina se aferraba a su padre, sin querer separarse. El chavo no hablaba. Solo miraba de reojo a Kiko, que se sentaba en las escaleras, con la pelota en las manos. Su sonrisa era tan amplia que parecía abrirle el rostro. Doña Clotilde se detuvo frente a él y murmuró con voz quebrada. Ese niño. No es el mismo. Kiko levantó la mirada hacia ella. Sus ojos parecían vacíos, pero brillaban con un fulgor enfermizo. Claro que no soy el mismo. Respondió con calma. Ahora soy. Más. El viento sopló fuerte, arrastrando polvo por todo el patio. Las sombras parecieron doblarse hacia Kiko, como inclinándose ante él. El chavo sintió que su respiración se detenía. Por primera vez en su vida, tuvo miedo verdadero de su amigo. La noche cayó sobre la vecindad como una manta sofocante. El cielo estaba cubierto por nubes negras que parecían moverse con vida propia, ocultando la luna. El viento soplaba con un silbido hueco, arrastrando consigo el polvo y el olor rancio que ya se había vuelto parte inseparable del lugar. Pero esa noche había algo distinto. Más pesado. Más oscuro. El chavo se revolvía dentro de su barril, incapaz de dormir. Cada tanto, abría los ojos y juraba ver sombras que se alargaban hacia él, como dedos que intentaban atraparlo. La Chilindrina, en su cuarto, lloraba en silencio abrazada a su muñeca rota. Don Ramón bebía a sorbos un aguardiente barato, intentando ahogar los escalofríos que le recorrían la espalda. Y en su habitación, Kiko no dormía. El cuarto de Kiko parecía un santuario enfermo. Las paredes estaban llenas de dibujos torcidos. Pelotas cuadradas sangrantes, niños descuartizados, cuerpos doblados en ángulos imposibles. En el centro de la habitación, sobre una mesa improvisada, descansaba su pelota cubierta de clavos, alambres y vendas manchadas. Frente a ella, Kiko se arrodillaba, murmurando entre jadeos. Ya casi estás lista. Solo falta una cosa. Solo falta tu piel verdadera. Se levantó de golpe, como si algo dentro de él lo hubiera ordenado. Caminó hasta la ventana y observó el patio, vacío y silencioso. Su sonrisa creció hasta deformarle el rostro. Esta noche, chavo. Esta noche jugaremos como nunca antes. Mientras tanto, doña Clotilde se despertó de golpe, empapada en sudor. Había soñado con un barril lleno de sangre, y con una pelota cuadrada que botaba sola, dejando huellas rojas por toda la vecindad. Tomó su escoba y salió al pasillo, temblando. El aire estaba tan frío que cada aliento parecía humo. Fue entonces cuando escuchó una risa. Una risa seca, quebrada, que provenía del cuarto de Kiko. No. Murmuró. Esto no es un niño. Esto es algo peor. Pero antes de poder acercarse, la puerta del cuarto se cerró de golpe con un estruendo, como si hubiera sido azotada por una fuerza invisible.
Doña Clotilde retrocedió, temblando, y corrió a refugiarse en su casa. El chavo abrió los ojos de golpe. Escuchaba pasos. No eran pasos normales. Eran arrastrados, lentos, con un eco húmedo, como si alguien caminara descalzo sobre charcos. Se asomó tímidamente de su barril. Y lo vio. Kiko caminaba por el patio, con la pelota entre los brazos. Pero ya no era la misma. Ahora estaba cubierta de vendas empapadas, y cada vez que Kiko la apretaba, parecía gotear un líquido oscuro que caía al suelo. El niño reía entre dientes, con la mirada fija en el chavo. «Es hora de jugar», dijo en un susurro que se sintió como un cuchillo. El chavo quiso gritar, pero la voz no le salió. Sus piernas temblaban. Trató de esconderse dentro del barril, pero Kiko ya avanzaba hacia él, lentamente, paso tras paso. «Tú eres perfecto», continuó Kiko, sus ojos brillando como brasas apagadas. «Con tu piel. Con tu carne. Mi pelota será eterna». El aire se volvió irrespirable. El chavo sentía que cada inhalación era como tragar ceniza. Quiso salir corriendo, pero estaba paralizado por el miedo. De pronto, una puerta se abrió. Era don Ramón, que salía tambaleándose, medio ebrio. «Oye, chamaco. ¿Qué rayos estás haciendo a esta hora?», gruñó. Kiko se volteó lentamente hacia él. La sonrisa en su rostro era tan amplia que parecía romperle la cara. «No se meta, don Ramón. Esta noche no es para usted». La voz no sonaba infantil. Sonaba profunda, como si hablara alguien más a través de él. Don Ramón retrocedió, pálido, sin saber cómo reaccionar. La Chilindrina se asomó detrás de él, y al ver a Kiko, gritó con todas sus fuerzas. «Papi. Tiene sangre en la pelota». El grito despertó a todos. Doña Florinda salió corriendo de su casa, seguida del profesor Girafales. El señor Barriga, que dormía en un rincón después de la larga jornada, también se levantó sobresaltado. Todos vieron la escena. Kiko en el centro del patio, con la pelota ensangrentada en brazos, su sonrisa torcida y sus ojos desorbitados. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Entonces, Kiko habló. «Mañana tendré mi pelota cuadrada. Y nadie podrá quitármela». El viento sopló con tanta fuerza que las lámparas se apagaron, dejando la vecindad sumida en la oscuridad. Solo quedó la risa de Kiko, resonando en la noche, una risa tan inhumana que hizo que todos se helaran hasta los huesos. La noche en la vecindad era un ataúd. Las lámparas parpadeaban apenas, y las sombras se alargaban como garras sobre las paredes húmedas. Nadie dormía. Los gritos de la Chilindrina y la risa de Kiko todavía resonaban en la memoria de todos. Pero nadie se atrevía a salir de sus casas. El único que no tenía refugio era el chavo. Se había escondido en su barril, temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a escapar del pecho. Podía escuchar los pasos de Kiko, lentos, arrastrados, recorriendo el patio una y otra vez, como un cazador que disfruta prolongando el miedo de su presa. De pronto, los pasos se detuvieron. El chavo contuvo la respiración. Todo se volvió silencio. «Chavito». La voz de Kiko sonó dulce, casi como antes, pero con un eco imposible. «Sal. Vamos a jugar». El chavo se encogió dentro del barril, tapándose los oídos. «No quiero jugar, Kiko. No quiero», gritó con lágrimas en los ojos. Entonces, la tapa del barril se levantó de golpe. Dos manos pequeñas, huesudas y manchadas de sangre lo sujetaban. Los ojos de Kiko brillaban en la oscuridad, y su sonrisa era tan amplia que parecía cortarle la cara en dos. «Pero yo sí quiero jugar», susurró. Un alarido desgarrador atravesó la vecindad. Don Ramón se levantó de golpe, con el corazón en la boca. La Chilindrina lloraba desconsolada, abrazada a su muñeca. Doña Florinda se cubrió los oídos, mientras el profesor Girafales la sujetaba, pálido como un cadáver. El señor Barriga, inmóvil en un rincón, sudaba frío. Nadie tuvo el valor de abrir la puerta. El grito del chavo fue apagándose poco a poco, reemplazado por golpes húmedos, crujidos de huesos y un murmullo de risa que parecía venir de algo que ya no era un niño. Cuando el sol finalmente se atrevió a salir, el patio estaba en silencio absoluto. Ni los pájaros se acercaban. La vecindad parecía un cementerio abandonado. La primera en salir fue doña Clotilde. Caminó despacio, con la escoba en mano, rezando entre dientes.
se detuvo de golpe al ver las manchas en el suelo. Un rastro oscuro, espeso, que iba desde el barril hasta la puerta del cuarto de Kiko. Uno a uno, los demás vecinos salieron también, enmudecidos por la visión. Doña Florinda, con los ojos desorbitados, corrió hasta la puerta del cuarto de su hijo y la abrió de golpe. Lo que vio la hizo soltar un chillido insoportable. Allí estaba Kiko. Sentado en el suelo, con las piernas cruzadas como si estuviera en un juego. Frente a él, rebotaba lentamente una pelota cuadrada. Una pelota que goteaba sangre. Sus esquinas eran huesudas, tensadas con piel infantil, cosidas de manera grotesca. De su interior, cada vez que caía al suelo, salía un chasquido húmedo, como de carne aplastada. Y en los ojos apagados de la pelota, todavía podía reconocerse el chavo. Kiko reía, feliz, como si todo fuera un juego normal. ¿Lo ves, mami?, dijo, levantando la pelota ensangrentada. Ahora sí es perfecta. Doña Florinda cayó de rodillas, gritando de horror. El profesor Girafales retrocedió con el rostro desencajado. Don Ramón abrazó a la Chilindrina para que no mirara. El señor Barriga vomitó en un rincón. Pero Kiko seguía riendo. Reía mientras hacía rebotar la pelota cuadrada, una y otra vez, dejando marcas rojas en el suelo. De pronto, el rebote se detuvo. La pelota se quedó inmóvil, como si se negara a seguir. El cuarto quedó en silencio, tan espeso que dolía respirar. Kiko inclinó la cabeza, confundido, y entonces miró directamente a los demás. Sus ojos ya no eran los de un niño. Eran negros, profundos, como pozos sin fondo. Esto es solo el comienzo, susurró con una voz que no era la suya. La pelota cuadrada tembló en el suelo, como si algo dentro de ella intentara moverse. La risa de Kiko llenó la vecindad entera, un sonido monstruoso que hizo que todos retrocedieran. El eco parecía no terminar nunca. Y nadie supo si lo que tenían frente a ellos era todavía un niño. O el nacimiento de algo mucho peor. Después de eso, habían pasado varios días desde aquella noche sangrienta. El patio de la vecindad seguía oliendo a hierro, a humedad y a un rastro rancio que nunca terminaba de desaparecer. Aunque lavaron el suelo una y otra vez, las manchas oscuras seguían allí, como tatuajes malditos grabados en el cemento. El barril del chavo estaba vacío, cubierto con una manta para que nadie lo mirara. Pero todos, absolutamente todos, evitaban pasar cerca de él. Había un silencio extraño, antinatural, como si la risa que alguna vez llenó la vecindad hubiera sido arrancada de raíz. Kiko ya no estaba. Tras el horror de aquella madrugada, los hombres de bata blanca se lo llevaron, con grilletes en las muñecas y un saco de fuerza que apenas lograba contener sus movimientos espasmódicos. Se decía que reía mientras lo arrastraban, gritando frases incoherentes sobre su pelota cuadrada perfecta. Doña Florinda se desmayó al verlo así. El profesor Girafales apenas pudo sostenerla, pálido y mudo, incapaz de pronunciar palabra. El niño había sido internado en un manicomio en las afueras de la ciudad. Pero en la vecindad, aunque Kiko ya no estuviera, su sombra permanecía. Don Ramón pasaba los días sentado en su silla, cabizbajo, con un cigarro apagado entre los dedos. Ya no discutía con nadie. La Chilindrina, aunque intentaba jugar, siempre terminaba llorando cuando miraba hacia el barril vacío. Papi. Extraño al chavo. Decía con la voz quebrada. Ya, hija. Respondía don Ramón, acariciándole el cabello, aunque sus propios ojos estaban enrojecidos. Mejor no hablemos de eso. Doña Florinda se había encerrado en su casa. Apenas salía, y cuando lo hacía, su rostro estaba desencajado, con las ojeras hundidas como si no hubiera dormido en días. El profesor Girafales la visitaba cada tarde, pero ni siquiera sus flores ni sus palabras lograban consolarla. Doña Clotilde, en cambio, parecía cada vez más perturbada. Murmuraba frases al aire, decía haber visto sombras rondando la vecindad, y en más de una ocasión juró escuchar la risa de un niño en las madrugadas. Él no se ha ido. Decía con voz temblorosa, barriendo como si tratara de limpiar un mal invisible. Él todavía está aquí. El señor Barriga, aunque intentaba mantener la rutina, notaba que cada vez que llegaba a cobrar la renta, el ambiente lo hacía sudar frío. Ya no era solo tristeza. Era miedo. Pasaron 5 días. Una mañana, mientras todos desayunaban en silencio, la radio del local de la esquina transmitió una noticia que heló la sangre de todos.
Última hora. Un paciente ha escapado del manicomio de San Felipe. Se trata de Federico, mejor conocido como Kiko, menor de edad demente que fue internado por un acto atroz. Las autoridades advierten que el infante es altamente peligroso. En las últimas horas se han hallado 2 cadáveres en las afueras de la ciudad, ambos con signos de tortura. Lo más perturbador: sus cuerpos fueron transformados en pelotas cuadradas. El vaso que sostenía don Ramón cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. La Chilindrina abrió los ojos con terror. Doña Florinda se desmayó de inmediato, mientras el profesor Girafales la sostenía una vez más, con la cara blanca como papel. Doña Clotilde dejó caer su escoba, y susurró en un hilo de voz: Se los dije. Se los dije. No era solo un niño. Algo lo tomó. Y ahora ya no hay manera de detenerlo. El eco de la radio siguió sonando, con esa voz metálica y fría que relataba los hallazgos. Las descripciones eran insoportables. Torsos doblados, huesos reacomodados para formar esquinas, piel cosida a la fuerza hasta tensarse en formas imposibles. Todos se miraron sin saber qué decir. Nadie quería pronunciar la verdad que se escondía detrás de sus miedos. Esa misma noche, la vecindad no durmió. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural, arrastrando polvo y basura por los pasillos. Las puertas crujían, y las sombras parecían estirarse demasiado, como si tuvieran vida propia. La Chilindrina lloraba bajo las sábanas, abrazando a su padre. Don Ramón trataba de tranquilizarla, pero él mismo estaba temblando. Doña Florinda rezaba entre sollozos en su cuarto, mientras el profesor Girafales, incapaz de marcharse, la acompañaba con el rostro desencajado. Doña Clotilde fue la única que se atrevió a salir al patio, con su escoba en mano. Miró hacia el cielo, que estaba cubierto de nubes negras, y murmuró: Ya viene. Lo siento. Ya viene. Y entonces ocurrió. Un sonido atravesó la oscuridad, flotando en el aire como un cuchillo en la garganta. La risa de un niño. Esa risa chillona, inflada, inconfundible. La risa de Kiko. El eco rebotó entre las paredes, y todos los vecinos corrieron a las ventanas, pálidos, con los ojos abiertos de par en par. Pero no había nadie en el patio. Solo la risa, una y otra vez, repitiéndose como si viniera de todas partes a la vez. El miedo se transformó en certeza. Kiko había regresado. El amanecer llegó, pero no trajo calma. La vecindad despertó con la sensación de que algo invisible los observaba desde cada rincón. El aire estaba pesado, cargado con un hedor a humedad y óxido, como si el mismo patio estuviera pudriéndose desde adentro. El barril del Chavo seguía allí, cubierto por la manta que nadie se atrevía a levantar. Sin embargo, esa mañana alguien lo había movido. Estaba torcido, desplazado unos centímetros hacia adelante, y en el suelo había huellas pequeñas, marcadas con un líquido oscuro. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensaron al mismo tiempo. Eran huellas de niño. Mientras don Ramón intentaba tranquilizar a la Chilindrina, el señor Barriga llegó más temprano de lo normal, con el ceño fruncido y un periódico en mano. No vengo por la renta, dijo con voz tensa. Vengo a advertirles. Extendió el periódico sobre la mesa de don Ramón. La portada mostraba una fotografía en blanco y negro. Una calle desierta, manchada de algo oscuro. El titular decía: El niño del manicomio. La policía confirma un tercer cadáver. Don Ramón se persignó. La Chilindrina escondió la cara en su hombro. El señor Barriga tragó saliva y leyó en voz alta. La víctima, identificada como un joven de 17 años, fue hallada dentro de un callejón. Su cuerpo había sido modificado. Piel desgarrada, huesos dislocados y reacomodados. Todo para formar una pelota cuadrada. Igual que en los casos anteriores. El silencio cayó como un ladrillo. El eco de aquellas palabras se pegó en las paredes de la vecindad. Doña Florinda salió en ese momento, con el rostro pálido y los labios resecos. No necesitaba escuchar más. Ya lo sabía. Lo sentía. Es mi hijo. Murmuró, temblando. Es Kiko. Esa tarde, mientras la mayoría permanecía encerrada, doña Clotilde seguía barriendo con su escoba vieja, murmurando frases entre dientes. La Chilindrina, escondida detrás de una columna, la observaba. De pronto, la anciana se detuvo y soltó un grito ahogado.
Allí, en medio del patio, había algo que no estaba antes. Una pelota. Era roja. Tan roja que parecía recién bañada en sangre fresca. Doña Clotilde no se atrevió a tocarla, pero se inclinó y pudo ver que no era de goma, sino de cuero. Un cuero extraño, con costuras toscas y pedazos que parecían piel. No, no, no. Gimió la anciana, echándose hacia atrás. Está jugando con nosotros. La Chilindrina gritó al verla y corrió con su padre. Don Ramón salió de inmediato, vio el objeto en el centro del patio y lo empujó con un palo hasta un rincón. Nadie quiso volver a mirarlo. Esa noche, sin embargo, la pelota ya no estaba allí. Cuando amaneció, un alarido de doña Florinda despertó a todos. Había salido de su casa y encontró algo escrito en la pared del pasillo que llevaba a su cuarto. Letras torcidas, manchadas de rojo. Mamá, ya volví. Ahora todos jugarán. La pintura no era pintura. Era sangre. El profesor Girafales, que había pasado la noche con doña Florinda para cuidarla, se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Don Ramón maldijo por lo bajo, abrazando a la Chilindrina, que lloraba a mares. Doña Clotilde, con los ojos desorbitados, se acercó y rozó la pared con los dedos. Luego, mirando a los demás, dijo con una seguridad que heló la sangre de todos: él ya no es Kiko. No desde aquella noche. Algo entró en su cuerpo, algo que no es humano. Yo lo he visto. Sombras rondando su ventana. Ojos en la oscuridad. Y ahora lo tenemos de regreso. ¿Qué insinúa?, preguntó don Ramón, furioso. ¿Qué digo, que el muchacho está poseído? Doña Clotilde asintió, y sus palabras retumbaron como un trueno. Sí. Y no habrá paz hasta que lo detengamos. Esa misma noche, cuando todos intentaban dormir, un ruido los despertó. Era un golpe hueco, repetitivo. Como algo rebotando. El sonido venía del barril del Chavo. Don Ramón se levantó despacio, armado con un palo de escoba. La Chilindrina lo seguía llorando, rogándole que no se acercara. Los demás vecinos, asomados por las puertas, observaban con el corazón en la boca. El golpe continuaba. Como si una pelota estuviera siendo botada una y otra vez dentro del barril. Don Ramón levantó la manta, con el sudor bajándole por la frente. El barril estaba vacío. Pero el eco de los rebotes continuaba. Y en ese instante, la risa de Kiko retumbó en todos los rincones de la vecindad. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio aún más denso que antes. Nadie se atrevía a salir de su casa. Solo el graznido lejano de los cuervos y el golpeteo del viento en los techos acompañaban a la vecindad. La Chilindrina se abrazaba a don Ramón sin soltarlo, temblando todavía por los ruidos de la noche anterior. Doña Florinda no había dormido. Tenía los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido, y repetía una y otra vez: no es mi hijo. No es mi hijo. El profesor Girafales intentaba calmarla, pero la verdad es que él mismo estaba al borde del colapso. El mensaje en la pared, la pelota ensangrentada, la risa en el barril. Todo apuntaba a lo mismo. Kiko no solo había regresado, sino que estaba jugando con ellos. A media mañana, el señor Barriga, que había decidido quedarse en la vecindad por miedo a salir, dio un grito que hizo que todos acudieran corriendo. Señalaba la puerta de la casa 8, la del Chavo. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a moho, a tierra húmeda. Y a algo más. Un hedor nauseabundo, como carne en descomposición. Don Ramón, con el rostro desencajado, fue el primero en entrar. No había muebles, no había ropa, no había juguetes. Solo el barril del Chavo, colocado en medio del cuarto. Pero había algo distinto. El interior del barril estaba lleno de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. O entrar con fuerza. Y en la madera había un grabado torcido, hecho con uñas o con algún objeto afilado. Una sola palabra, repetida varias veces. Jugar. 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 De pronto, la radio volvió a interrumpir la calma. Una voz ronca, apresurada, narraba un nuevo hallazgo. Última hora. La policía ha encontrado los cuerpos de 2 adultos en las afueras de la ciudad. Las víctimas presentan la misma alteración cadavérica de los casos anteriores. Fuentes cercanas aseguran que los restos fueron utilizados para fabricar pelotas cuadradas.
El volumen bajó un instante, y luego la voz del locutor continuó con algo más inquietante. Un testigo afirma haber visto a un niño rondando cerca de la escena, vestido con un gorro marino y una camiseta de marinero. Se presume que podría tratarse del paciente fugado del manicomio. Doña Florinda se desplomó al suelo, gritando de dolor. No, por favor. No, mi Kiko no. Pero nadie se atrevió a consolarla. Todos sabían la verdad. Su hijo era el monstruo del que hablaban las noticias. Esa tarde, doña Clotilde fue la primera en notar algo extraño. Mientras caminaba por el patio, levantó la mirada hacia una de las ventanas. La del cuarto vacío del chavo. Allí, contra el vidrio roto, había algo apoyado. Una pelota cuadrada. Pero esta era distinta. Estaba cubierta de costuras grotescas, y en una de sus caras aún se podía ver un ojo abierto, seco y vidrioso, que la miraba fijamente. La anciana soltó un alarido, y todos corrieron a ver. Cuando subieron al cuarto, la ventana estaba vacía. Él nos acecha. Susurró doña Clotilde, con lágrimas en los ojos. Como un gato jugando con ratones antes de devorarlos. Esa noche, la vecindad entera intentó encerrarse, reforzando puertas y ventanas. Don Ramón puso un mueble contra la suya, mientras la Chilindrina lloraba sin parar. Doña Florinda y el profesor Girafales permanecían en silencio, con la radio encendida como único sonido de compañía. Pero cerca de la medianoche, un ruido espantoso comenzó a escucharse. El goteo constante de un líquido espeso. El sonido venía del centro del patio. Don Ramón, aterrado, abrió la ventana un instante. Y lo vio. Del cielo, de ninguna parte, estaba cayendo sangre. Gotas rojas que se estrellaban contra el suelo, formando un charco oscuro que poco a poco se extendía hasta tocar las paredes. Y en medio del charco apareció de pronto una pelota. Una pelota cuadrada. Los vecinos no se atrevieron a salir. Solo escucharon el sonido de la pelota rebotando en el suelo, una y otra vez. Y entonces, la risa de Kiko volvió a inundar la vecindad. Una risa chirriante, infantil, pero ahora mezclada con un eco profundo, casi demoníaco. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Era él. Jugando con ellos. Preparándose para la última parte de su juego. La madrugada se extendió como un manto eterno. Nadie en la vecindad había logrado dormir. El aire era pesado, cargado de un hedor metálico, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de sangre seca. El charco del patio aún permanecía allí, pegajoso, rojo oscuro, aunque nadie podía explicar cómo no se había secado con el paso de las horas. El silencio solo era interrumpido por un eco lejano. El sonido de una pelota cuadrada rebotando, cada vez más cerca. Fue don Ramón quien lo vio primero. A través de la rendija de su ventana, distinguió una silueta moviéndose lentamente en el patio. Era Kiko. Pero no era el mismo niño de antes. Su piel estaba pálida, con manchas oscuras como si algo lo estuviera carcomiendo desde adentro. Sus ojos eran enormes, vidriosos, brillando en la penumbra como los de un animal. En su boca se extendía una sonrisa grotesca, demasiado grande para un rostro humano, enseñando encías negras y dientes puntiagudos. En sus manos llevaba algo. Una pelota cuadrada. Pero esa no era cualquiera. Tenía la cara del chavo todavía cosida en uno de sus lados. Dios mío. Susurró don Ramón, retrocediendo. La Chilindrina lo escuchó y corrió a mirar. Su grito ahogado retumbó en toda la vecindad. Papá. Es Kiko. Tiene el chavo. Las puertas se abrieron de golpe. Doña Florinda salió, llorando, llamando a su hijo. Kiko. Mi tesoro, vuelve conmigo. Yo te salvaré. El profesor Girafales intentó detenerla, pero ya era tarde. Kiko levantó la cabeza lentamente, fijando sus ojos podridos en ella. La pelota cuadrada cayó al suelo con un golpe seco. Mamá. Murmuró con una voz que no era humana, más bien un gruñido mezclado con ecos. Juega conmigo. Y entonces, saltó. Se abalanzó sobre doña Florinda con una fuerza inhumana. La tiró al suelo y comenzó a arañarla, a desgarrarle la piel con sus uñas. Su risa llenaba todo el lugar, mezclada con los gritos desesperados de su madre. El profesor Girafales corrió con una silla en mano, golpeando al niño una y otra vez, pero Kiko no se detenía. Su cuerpo parecía de hierro, sus huesos crujían, pero no se rompían.
Don Ramón, aterrado, tomó un palo y lo usó para apartar al monstruo, mientras la Chilindrina lloraba sin parar. En medio del caos, doña Clotilde apareció con los ojos desorbitados, gritando con voz ronca. No es Kiko. No es tu hijo, Florinda. Está poseído. Ese no es el niño que conocimos, es un demonio que lo habita. Todos la miraron horrorizados, sin saber qué hacer. La anciana, con lágrimas en los ojos, continuó. La única forma. La única. Es destruir el cuerpo. Si no, nos matará a todos. Doña Florinda, sangrando y sollozando, gritó desesperada. No. Es mi hijo, no lo maten. Es mi hijo. Pero Kiko levantó la pelota del chavo y la lanzó contra el profesor Girafales. El objeto impactó su rostro con tanta fuerza que se escuchó un crujido de huesos. El profesor cayó al suelo, convulsionando en un charco de sangre. El monstruo rió de nuevo. El señor Barriga intentó huir por la entrada principal, pero Kiko se le adelantó, moviéndose con una velocidad inhumana. Lo alcanzó y lo derribó con un golpe seco en el pecho. El hombre cayó de espaldas, jadeando, mientras Kiko comenzaba a golpearlo una y otra vez con sus propios puños, hasta que el sonido de los huesos rotos se volvió insoportable. La Chilindrina gritaba, don Ramón la cubría con su cuerpo, tratando de encontrar una salida. Doña Clotilde alzó la voz, temblando. Escúchenme todos. No hay escapatoria. Si no lo detenemos ahora, moriremos. Tiene que morir. Sus palabras se clavaron en la mente de don Ramón. Don Ramón miró a su hija, que lo observaba con lágrimas en los ojos. Luego, miró a Kiko, que se abalanzaba sobre doña Florinda, arrancándole la piel a tirones. Con un grito de furia, tomó el palo y corrió hacia el niño. Lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas. El sonido fue seco, como madera rompiéndose. Kiko se tambaleó, pero no cayó. Se giró lentamente hacia don Ramón, con la cara deformada, y una risa que parecía surgir desde las entrañas del infierno. Ahora. Jugarás tú. El monstruo se lanzó sobre él, pero entonces doña Clotilde apareció por detrás, con un cuchillo oxidado en mano. Perdóname, niño. Gritó, y hundió la hoja en su espalda. El chillido que salió de la boca de Kiko no fue humano. Fue un rugido demoníaco que hizo vibrar las paredes. Su cuerpo se retorció, sus ojos se tornaron completamente negros, y comenzó a convulsionar en el suelo. El cuerpo de Kiko quedó inmóvil en medio del patio. Su sonrisa se borró, y durante un instante, pareció un simple niño dormido, frágil e inocente. Doña Florinda cayó de rodillas, abrazando el cadáver, llorando como nunca antes. Mi hijo. Mi tesoro. La Chilindrina se escondió en los brazos de don Ramón, mientras doña Clotilde, con el cuchillo aún en la mano, murmuraba. Se ha ido. Hemos acabado con él. Pero en ese momento, el silencio se rompió. Un sonido familiar resonó en el patio. Todos voltearon la cabeza. En la sombra del barril del chavo, una pelota cuadrada comenzó a botar sola, sin que nadie la tocara. Y en el aire, la risa de Kiko volvió a escucharse, más fuerte que nunca. Ja 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 ja. Ja 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 ja. El terror aún no había terminado. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te